Veamos entonces un primer ejemplo. Vamos a ver un ejemplo sencillito. El ejemplo dice así. Vamos a suponer que un bloque de 2 kilogramos se somete a una fuerza horizontal voy a poner 10 newton. Se muestra en la figura. Queremos saber dos cosas. Bueno, primero vamos a escribirlo. Si el coeficiente de rozamiento estático entre el bloque y la superficie es de, le vamos a poner, voy a poner así, estático y cinético. Entre el bloque y la superficie son de 0.12 y 0.10. Debemos calcular lo siguiente. La fuerza mínima que debe aplicarse al bloque para moverlo. La aceleración bloque. Si es que logra moverse. Muy bien, hay algunos conectados. Me dicen cómo escuchan. Se escucha bien, ingeniero. No entiendo por qué cuando están conectados. Yo creo que, bueno, no sé qué es lo que pudo haber estado pasando porque no le veo lógica que solo porque esté yo conectado no me falle y cuando estamos poquitos tampoco, no tiene sentido. Bueno, vamos a continuar a ver si no nos falla. Me avisan si se corta para grabarlo mejor de otra manera y volverlo a subir. Entonces aquí lo voy grabando y lo subo con los demás. Muy bien. Entonces, fíjense lo que vamos a hacer. Este es el sistema. A suponer que hay un objeto que, a ver, tiene masa M y le vamos a aplicar una fuerza F. Sencillo, una fuerza horizontal. La fuerza dijimos que era de 10 newton. Y la masa es de 2 kilogramos. Qué feo se mira. Vamos a ver, 2 kilogramos. Pero ahora, entre la superficie y el objeto hay fricción. Los coeficientes de fricción estático, en este caso es 0.12, y el coeficiente de fricción cinético es 0.10. En el video, cuando pasé a la introducción, decía que el coeficiente de fricción estático está asociado a aquella fuerza máxima que hay que aplicar para mover el objeto. Y explicábamos ahí que mover un objeto cuesta más que mantenerlo en movimiento. Y poníamos el ejemplo de un vehículo. Usted tiene un vehículo, se le quedó, lo va a empujar, comienza a empujarlo y
Y cuando lo hace, a ver, cuando lo hace, aquí me equivoqué, vean. Lograr moverlo es posible que le cueste, pero si usted ha notado, es más difícil lograr que se mueva que mantenerlo en movimiento cuando ya logró moverlo. Es decir, que cuando ya se está moviendo es más fácil seguirlo empujando y seguir haciendo que se mueva. Eso es porque hay una fricción máxima en el momento inicial justo antes de moverse. Y es la mayor fuerza de fricción y se llama fuerza de fricción estática. Y luego cuando ya logra moverse, esa fricción disminuye a lo que llamamos fuerza de fricción cinética. Esa letra del coeficiente es una letra griega que se llama mu o mu. Yo lo voy a llamar mu porque mu se oye muy feo. Mu es como una M colocha, pero no es una M. Muy bien, así que vamos a comenzar. En el literal A me preguntan ¿cuál es la fuerza mínima para que ese objeto logre moverse? Así que mire, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre. Casi siempre cuando me piden analizar cuando el objeto aún no se mueve, lo que hacemos es analizar el objeto justo un instante antes de moverse. Es decir, en el diagrama de cuerpo libre en condiciones estáticas, las fuerzas que actuarían serían el peso, la normal porque hay una superficie, la fuerza F que va hacia la derecha y hoy aparece una fuerza que va a la izquierda. Le voy a cambiar aquí esta fuerza y mire usted, le voy a poner fuerza F, que no va a ser esta misma fuerza F de acá. ¿Por qué? Porque esta fuerza ya le dije que son 10 newton. Pero yo le estoy preguntando si esa fuerza es suficiente para mover el objeto. Así que le pregunto cuánto es lo menos que debe aplicar para moverlo. Así que esta fuerza F corresponde a esa fuerza mínima que debe aplicarse para mover el bloque. Entonces son diferentes. Solo que en este caso, cuando usted lo empuja, decíamos, le va aplicando una fuerza, otra un poco mayor y otra un poco mayor, hasta que justo está a punto de moverse porque ha logrado vencer esa fuerza de fricción. La fricción siempre se va a oponer al movimiento, así que como aún no se mueve, esta sería la fricción estática. Le voy a poner acá justo antes de moverse, es decir, en el microsegundo antes de comenzar a moverse. En ese momento lo estoy analizando. Así que en ese momento hemos logrado que el objeto se vaya a mover, pero aún no lo hace. Así que voy a hacer primero sumatoria de fuerzas en Y. Hoy sí es necesario, nadie me ha preguntado la normal, pero la voy a calcular. Sumatoria de fuerzas en Y, positivo hacia arriba es igual a masa por la aceleración en Y que va a tener este objeto. Pero este objeto aún no se mueve, está justo antes de moverse, así que la aceleración es 0. Así que hacia arriba la normal y hacia abajo sería el peso. Entonces sería menos el peso igual a 0. Conclusión, la normal no es más que el peso. Así que la normal sería masa por gravedad. Si quiere lo sustituyo, si no, no lo sustituimos. Yo lo voy a dejar así indicado, al final lo voy a sustituir, porque en realidad nadie me ha preguntado la normal. Yo la he calculado, pero vamos a ver, ¿para qué? ¿Para qué la vamos a calcular? Bueno, en el video anterior decíamos que
la fuerza de fricción se calcula en condiciones estáticas como el coeficiente de fricción estático por la normal. Y cuando ya se mueve, en condiciones cinéticas, fuerza de fricción sería el coeficiente de fricción cinético dinámico por la normal. Así que cuando no se mueve, aplico la primera. Así que la voy a dejar aquí. Le voy a poner ecuación 1, aunque en realidad no es ecuación, ya conocemos los datos. Vamos a hacer ahora sumatoria de fuerzas en X. Igual a masa por aceleración. Pero resulta que el diagrama de cuerpo libre que he hecho, como les repito, es justo antes de moverse, porque la pregunta era cuál es la fuerza mínima que debe aplicarse al bloque para lograr moverlo. A mí se me ocurrió analizarlo justo antes de moverlo, así que en ese momento la aceleración sigue siendo 0. Hacia la derecha es positivo. Así que hacia la derecha serían, ¿cuáles van hacia la derecha? La fuerza F, que no sabemos cuánto es y que ojalá sea menos de 10 newton, porque si no con 10 newton no se mueve, menos la que va en sentido contrario. Y como les repito, la fricción siempre va en contra de donde el objeto tienda a moverse. Así que sería menos la fuerza de fricción estática igual a 0. Eso significa que la fuerza es, paso a sumar, y me da un mensaje el ejercicio. Me dice, mire, para lograr mover este objeto, la fuerza que debe aplicar debe ser lo menos la fuerza de fricción estática. Si no aplica esa fuerza, no lo va a mover. Así que veamos cuánto debe ser. Acabamos de decir allá que la fuerza de fricción estática se calcula como el coeficiente estático por la normal. Así que la fuerza sería el coeficiente de fricción estático por la normal, que ya la calculamos antes acá y que dijimos que la normal era el peso, mg. Así que el mensaje es que la fuerza que debe aplicarse para que el objeto se mueva es el coeficiente de fricción estático, que yo le dije a usted que era 0.12, la masa, que son 2 kilogramos, y la aceleración de la gravedad, que son 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Así que esa fuerza que debe aplicarse para mover el objeto, a ver, mire cuánto nos daría. Vamos a ver, aquí tengo la calculadora, sería 0.12 por 2 por 9.8. Así que lo menos que debo aplicar es, mire cuánto, 2.35 newton. ¿Y cuánto estoy aplicando? 10 newton. Así que eso me confirma que el objeto sí se va a lograr mover, porque la fuerza que estoy aplicando es mayor a la fuerza mínima para lograr moverlo. Así que yo estoy seguro que este sistema se va a mover. Así que le voy a poner acá 10 newton es mayor que 2.35 newton y por lo tanto vamos a decir que sí se mueve. Como sí se mueve, entonces voy al literal B. Si no, descubriera que la fuerza es menor que el 2.35, entonces en el literal B le dijera, como ahí le dije, mire, la aceleración del bloque si es que logra moverse, ya probamos que sí se logra mover. Si aquí hubiéramos visto que esa fuerza era menor que la fuerza mínima, dijéramos aquí la aceleración es 0. Pero como no es 0, vamos ahora con el diagrama de cuerpo libre, siempre del bloque de masa M, pero ahora ya se mueve. Así que en el diagrama de cuerpo libre colocamos las fuerzas, la normal, el peso, la fuerza F
Ahora sí son los 10 newton. Y ojo, en sentido contrario sería la fuerza de fricción. Solo que ahora ya no es estática o ya se mueve. Es la fuerza de fricción cinética. Entonces, mire, al hacer sumatoria de fuerzas en Y, otra vez, ya no lo voy a hacer. Vamos a decir que es 0 y las únicas fuerzas son la normal, el peso. A ver, me desapareció aquí algo. Si me escuchan, vean. Sería la normal, era igual a mg, así habíamos quedado. Así que no lo voy a repetir, será el mismo proceso que hicimos aquí. Pero en X, mire usted, sumatoria de fuerzas en X igual a masa por aceleración. Creemos que este sistema se mueve a la derecha. Imposible que se mueva a la izquierda. Así que si se mueve hacia la derecha, entonces vamos a decir que hacia la derecha es positiva. Recuerde que este aspecto es importante. A la derecha iría F, a la izquierda iría la fuerza de fricción cinética igual a masa por aceleración. Así que vamos a ver, la aceleración sería fuerza menos fricción cinética. Dijimos que si la fricción estática era el coeficiente de fricción estático por la normal, la fuerza de fricción cinética es el coeficiente cinético por la normal. Pero la normal ya la conocemos, en este caso es mg igual a masa por aceleración. Así que mire, yo puedo decir que la fuerza menos coeficiente de fricción cinético por masa por gravedad, paso a dividir la masa y eso sería la aceleración. Así que la aceleración va a ser la fuerza 10 newton menos mu, que es el coeficiente de fricción cinético, ahora ya se mueve, es 0.10. Note que le puse aceleración y no la hice 0 porque sí se mueve, por la masa, que son 2 kilos por 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Y eso dividido entre 2 kilogramos. Evidentemente eso nos va a dar metros sobre segundos al cuadrado, que en mi caso serían 10 menos 0.1 por 2 por 9.8. A ver, así era, entre 2. Y eso me daría 4.02, ¿verdad? Metros sobre segundos al cuadrado. Mire. Y esa sería entonces nuestra aceleración. No le voy a dar chance para copiar, voy a ir pegando después las láminas porque, como recuerda, estoy grabando para todos los demás. Quisiera que me dijeran cómo se escuchó, si se cortó, si se oyó mal. No, ingeniero, se escucha bien. Se escucha bien. Se escucha bien. ¿Y hoy cuántos Todo habemos? bien, ningún problema. Quiero ver, ¿y cuántos habemos? 22. No sé qué. No entiendo qué pudo haber pasado. No puede ser que porque hayan 22 y antes habían más conectados. Bueno. No, es que seguramente ellos han de haber tenido problemas por, digamos, en el lugar donde viven. Fíjese que no, porque si el problema hubiera sido de ellos, la grabación de los minutillos que habíamos revisado no me hubiera salido cortada. Ya la revisé y sí está cortada. Está raro. Bueno, a lo mejor ya aunque disminuí sí, el problema. porque es que la plataforma está dando unos problemas también. Sí, es correcto eso. Bueno, entonces yo luego pego las láminas para que ustedes las copien. Vamos a continuar para no dejarles la grabación con ese tiempo de espera. Un detalle antes de continuar. Yo podría decirle ahora, miren muchachos, vuélvanme a hacer el ejercicio y díganme cuánto sería la aceleración
si no hay fricción. ¿Qué haríamos nosotros? Ya no lo haríamos de nuevo. Solo que literal A ya no tendría sentido, porque la fuerza mínima que debe aplicarse para moverlo es, pues cualquier fuerza que le aplique lo va a mover si no hay fricción. Así que en el literal A no tendría sentido. El literal B sí. Entonces, si ustedes revisan, cuando planteamos acá, si no hay fricción, el coeficiente de rozamiento es 0. Este mu sub k es 0. Así que este término, en lugar de este 0.10, sería 0. Y 0 por 2 por 9.8 sería 0. Así que solo quedaría 10 menos 0 es 10. 10 entre 2 quedaría 5. Significa que si no hubiera fricción, este bloque se moviera con una aceleración de 5 metros por segundo cuadrado. Pero con esta fricción, la aceleración disminuye a 4.02. Y si el coeficiente es mayor, significa que la fricción también es mayor. Y entonces la aceleración también va a ir disminuyendo. Muy bien. Veamos, yo no voy a hacer mucho de esto porque fíjese que el análisis es el mismo. Solo voy a hacer un caso más con la situación estática y luego 1 o 2 de los mismos que ya hicimos le vamos a poner rozamiento. En el número 2 vamos a hacer lo siguiente. Vamos a suponer que hay un bloque de 3 kilogramos se coloca sobre una rampa movible que inicialmente está en posición horizontal. La rampa comienza a levantarse formando un ángulo horizontal. El objeto se mantiene en reposo hasta que, a ver cómo le pongo, hasta que el ángulo entre la rampa y el suelo es de 25 grados. Voy a poner en el literal A, calcule el coeficiente de rozamiento estático entre la superficie, la rampa, sí, entre la superficie de la rampa y el objeto. En el literal B, calcule la aceleración del bloque si el coeficiente de rozamiento cinético entre la rampa y el objeto es el 75% del coeficiente estático. Nos dijimos. Entonces el caso, yo no sé si lo hicieron en las prácticas de física, una de ellas, teníamos antes una rampa o un sistema que montábamos y empezábamos a levantar un carrito. Y el carrito hay un ángulo en el cual comienza a moverse y en ese momento se ha logrado romper esa resistencia con la superficie, es decir, se ha logrado vencer la fuerza de rozamiento. En el caso de nosotros, no sé si lo hicieron ese, en el caso de nosotros vamos a suponer la rampa primero era horizontal, pero luego comenzó a levantarse. Esta rampa es la que se comenzó a levantar. Y en esa rampa había un objeto
de 3 kilos que no se movía hasta que el ángulo llegó a ser de 25 grados. Así que comenzó a subir 2 grados, 3 grados, 4 grados, 5 grados, 6 grados, etc. Y de repente, cuando alcanzó los 25 grados, comenzó a deslizar. Ahí nos detuvimos para analizar el objeto, en los 25 grados. Aquí en este sistema hay un coeficiente de fricción estático y hay un coeficiente de fricción cinético, que en este caso no lo conocemos, pero que lo podemos calcular en vista de los datos. Así que fíjese lo que haremos. Lo primero que revisaremos es el ángulo al cual se rompe esa fricción y el objeto comienza a moverse. 25 grados. Ahí lo detuvimos. Ahí le vamos a tomar la foto y lo vamos a analizar. Entonces, el objeto, bueno, el diagrama de cuerpo libre, le vamos a decir antes de moverse, siempre justo antes de moverse. No le puse justo, pero usted se lo pone. Nos interesa no lo que ocurrió mientras se fue levantando, sino el momento justo en el que va a comenzar a moverse. Cuando el ángulo era 24.999 y todos los 9 que se imagine, una micra de segundo antes que comience a moverse. El objeto sería este. ¿Qué fuerzas actúan sobre ese objeto? Esas ya las habíamos analizado, ya habíamos hecho un ejemplo de esos. Esta sería la normal. Este sería el peso. Y no hay otra fuerza, excepto la fricción. Aún no se mueve. Así que el objeto, cuando la rampa comenzó a levantarse, va a tender a moverse hacia abajo del plano. Aún no se mueve, pero va a tender a hacerlo. Por lo tanto, la fricción iría en sentido contrario siempre, dijimos. Solo que como aún no se mueve, sería la fricción estática. Además, este problema ya lo hicimos y habíamos descompuesto el peso en una componente perpendicular a la superficie que le habíamos llamado WY y una paralela al plano que le habíamos llamado WX y que ya no lo vamos a repetir. Habíamos dicho que el ángulo se volvía a repetir aquí. Y entonces este peso lo vamos a descomponer en estas dos, recordando que dijimos que la componente en Y era mg y en este caso era por el coseno del ángulo y la componente en X era mg por el seno del ángulo. Eso lo aclaramos y lo explicamos. Así que hoy nos vamos a dedicar a revisar la situación. Por ejemplo, la normal, que siempre la vamos a necesitar cuando analicemos problemas con fricción. Vamos a ver, esta sería el eje Y, el que va hacia arriba de la normal, y el eje X, el que va en la dirección del plano. Este sería Y y este sería X, así que sumatoria de fuerzas en Y. Este objeto aún no se mueve, así que eso sería igual a 0 de una vez. Solo que en la dirección de la normal vamos a considerar el positivo, así que la normal va hacia arriba y en sentido contrario a la normal va la componente en Y del peso. Es decir, que la normal sería WY, que ya dijimos que es mg por el coseno del ángulo. Miren. Entonces, ahora sí, al hacer sumatorias
de fuerzas en X igual a masa por aceleración, pero aún no se mueve. Y creemos que a la dirección del plano es positivo. Aquí en realidad no va a importar el signo porque aún no se mueve. En la dirección del plano está la componente en X del peso, WX. Menos en sentido contrario que va la fuerza de fricción estática porque aún no se mueve. Así que la componente en X es la fuerza de fricción estática. Pero mire, la componente en X ya dijimos que es mg por seno del ángulo. Y la fuerza de fricción estática ya habíamos dicho que era el coeficiente de fricción estático por la normal. No me voy a poner solo la fricción, es coeficiente de fricción por la normal. Y la normal en este caso la acabamos de calcular, aquí está, mire, es mg coseno del ángulo. Mire lo que me preguntan, el coeficiente de rozamiento estático. Aquí está, ese es el que voy a despejar, así que sería mg por seno de teta. Le voy a poner aquí A. Dividido entre esto que está multiplicando acá, lo voy a pasar a dividir mg coseno de teta y eso sería el coeficiente de fricción estático. Mire que chiche, se eliminó la masa y la gravedad. O sea que no depende de cuánta masa tenga. El coeficiente de fricción estático entonces sería seno de teta entre coseno de teta y eso es tangente de teta. Así que en este caso sería la tangente de 25 grados. Así que vamos a decir que el coeficiente de fricción estático nos da la tangente de 25. Tangente de 25 a mí me da 0. Bastaría con 2 decimales. Yo voy a poner varios porque me da muy grande. Es un número grande. Sería 0.466. 0.47. Sí. Yo voy a poner 0.466. Y ese sería literal el coeficiente de rozamiento. Eso quiere decir que entre más sea el ángulo cuando comience a deslizar, entre más grande sea es porque hay más fricción. Y usted creo que lo tiene claro. Si la rampa es muy lisa, cuando usted comience a levantarla, se va a comenzar a mover rápido. Pero si la rampa es muy rugosa, hay demasiada rugosidad o fricción, usted lo va a ir levantando y va a tardar más en comenzar a bajar. Es decir, que el ángulo va a ser mayor. Muy bien, veamos el literal B. Ya está más fácil. Ahora dice, mire, calcule la aceleración si el coeficiente de rozamiento es del 75%. Así que me está diciendo que resuelve el problema. Pero ahora el coeficiente de fricción cinético es el 75% de 0.466. Así que eso sería 0.466 por 0.75. Eso me da 0.3495. En realidad con 2 decimales podemos trabajar. Yo lo voy a hacer aquí para no perder mucho. 0.3495. Con eso entonces ahora hacemos un nuevo diagrama de cuerpo libre, pero ahora ya se mueve. Se detuvo en ese ángulo y ya comenzó a moverse. Así que voy a escribir la normal.
Ya no la voy a calcular, la voy a poner por aquí. La normal, ya dijimos que es de, a ver, mg coseno. O si usted quiere, la puede volver a calcular. Este sería el diagrama de cuerpo libre, donde tenemos la normal, el peso, la fricción, solo que ya no sería estática, ahora sería fuerza de fricción cinético porque ya se mueve, y tenemos la componente acá del peso, WY, y acá la que va paralela al plano, que es WX. Entonces ya no me va a interesar la sumatoria de fuerzas en Y, porque ya sé que lo que va a pasar es lo mismo, que va a ser normal menos el peso, y la normal es la componente del peso del Y, y me va a dar esto mismo, ya lo tengo acá. Así que voy a hacer ahora la sumatoria de fuerzas en X igual a masa por aceleración, que ahora ya se mueve. Y ahora sí es importante identificar hacia dónde se mueve. Ya dijimos que se mueve hacia abajo del plano, así que obligatoriamente aquí sí el signo positivo tendría que ser hacia acá. Sería WX, que va hacia abajo, menos la fuerza de fricción, igual a masa por aceleración. Así que sustituyo WX, era donde está mg seno de teta, aquí está. mg seno de teta menos la fuerza de fricción, mu sub k por la normal, es igual a masa por aceleración. Es decir, mg por seno del ángulo menos mu sub k, y la normal también ya la teníamos. ¿Dónde está la normal? Mg coseno. Vamos a ver si cabe. Mg coseno de teta igual a masa por aceleración. Voy a sacar factor común, la masa y la gravedad. Quedaría seno de teta menos mu sub k por coseno de teta, y paso a dividir la masa, y eso sería la aceleración. Y de nuevo, la aceleración no depende de la masa. La aceleración sería entonces, no voy a poner las unidades, 9.8 metros por segundo cuadrado por el seno de 25 menos mu sub k, que era 0.3495 coseno de 25 nada más, vea, sin dividido entre nada porque se eliminó. Así que lo hacemos. Sería 9.8 por seno de 25 menos 0.3495 por coseno de 25, y eso me da 1.04 metros sobre segundos al cuadrado. Si usted revisa este ejercicio, cuando lo hicimos sin fricción, llegamos a que la aceleración era g por seno de teta. Así nos dio. Y acá, si nosotros decimos que lo volvamos a hacer sin fricción, el coeficiente de fricción sería 0. Esto sería 0. Por coseno de 25 sería 0, solo quedaría 9.8 por seno de 25. O sea que si no hubiera fricción,
la aceleración fuera 4.14. Mire cómo disminuyó con esta fricción que es bastante grande, de 4.14 a 1.04 metros sobre segundos al cuadrado. Y ahí está, miren muchachos. ¿Alguna pregunta? Muy bien, como les dije, seguimos. Le vamos a poner fricción a uno más. A ver qué ocurre. De nuevo le pregunto cómo se escuchó, si se volvió a cortar. Va todo bien, ingeniero. Todo bien. Bien, bien. Bueno, a ver ahí qué pasó. Muy bien. ¿Se escuchó bien? Ok. A veces puede ocurrir, tengo la impresión que también ocurre eso cuando los demás tienen activado el micrófono, pero en el caso de nosotros no, creo que no teníamos activados los micrófonos todos, porque sí he visto que eso ocurre. Pero bueno, seguimos. Vamos a un tercer caso. En realidad, todos los ejercicios que hicimos en la parte anterior sin fricción, ahora póngale fricción y verá cómo se resuelven. Vamos a poner, por ejemplo, este. De hecho, en la guía creo yo que así les he puesto. Después de haber hecho los que hizo, les pongo repita los ejercicios anteriores con fricción y creo que les doy los coeficientes. Tengo idea que esa guía así dice. Bien, veamos entonces. Dice así, ejemplo número 3 creo yo. Vamos ahora a trabajar la fricción cinética. Vamos a suponer en el sistema que se muestra a continuación la aceleración del sistema y la tensión del cable. A ver qué pasa con los cables. Vamos a hacer un ejercicio que también ya hicimos, o al menos parecido. Ahí está mala esta pizarra, vamos a ver cómo hacemos para que quede recto. Bueno, vamos a suponer que tenemos un objeto, o tenemos dos objetos. Que se mueven por medio de una cuerda. Le vamos a poner masa 1, masa 2, pero ahora va a haber fricción aquí. Solo le voy a poner la cinética, 0.11. Vamos a suponer que la masa 1 es de 5 kilogramos y la masa 2 es de 3 kilogramos. La pregunta primera sería si se va a mover. Aquí no podemos saberlo porque no conocemos la fricción estática. Pero sí podemos asumir que se mueve y calcular la aceleración. Solo que aquí sí necesariamente debemos asumir el movimiento. No podríamos pensar que se mueve en sentido contrario, aunque en todos los casos usted asume que se mueve en sentido contrario y la aceleración es negativa, probablemente quiera decir que se mueve en el otro sentido, ¿verdad? No va a ser siempre, pero sí en la gran mayoría de los casos, porque en algunos casos podría ser que no se mueva. Entonces hay que hacer las pruebas. Comencemos acá. Vamos a suponer que tenemos este sistema y
hay un coeficiente de rozamiento. Aquí el objeto se mueve sobre esta superficie. Así que vamos a iniciar. Lo primero que vamos a hacer es un diagrama de cuerpo libre del primer bloque. Diagrama de cuerpo libre del bloque de masa M1. Aquí ya vamos a asumir que se mueve, como les repito, porque no me hablan de ningún dato de coeficiente estático. Así que vamos a suponer que el coeficiente es lo suficientemente pequeño como para permitir que el sistema se mueva. La masa 1 sentiría la tensión de la cuerda o del cable, el peso 1 y la normal 1, que eran las fuerzas que conocíamos. Pero ahora hay fricción, así que ¿hacia dónde cree usted que se movería este sistema? Asumimos una misma dirección. Este se mueve a la derecha y este se mueve hacia abajo. ¿Podría asumir lo contrario? Sí puede, pero tendría que ser este hacia la izquierda y este hacia arriba, aunque no tiene lógica, y el resultado le va a dar lo mismo, solo que la aceleración le va a dar negativa. Muy bien. Entonces, bajo esta asunción, si el sistema tiende a moverse hacia la derecha, la fricción iría entonces hacia la izquierda. Le voy a poner fuerza de fricción 1 porque corresponde al bloque 1. Eso significa que si usted supusiera, aunque no tiene lógica, que este bloque se mueve hacia la izquierda, entonces la fricción tendría que ponerlo hacia la derecha. Muy bien. Entonces, como necesitamos las normales, ni modo, tenemos que hacer sumatoria de fuerzas en Y igual a masa 1 por aceleración en Y, pero la aceleración en Y para la masa 1 no hay porque creo que se mueve a la derecha, así que hacia arriba no se mueve ni hacia abajo, va a estar en equilibrio, hacia arriba va la normal y hacia abajo iría el peso. O sea que la normal 1 sería el peso 1. La normal 1 entonces es sencillamente M1G. Alguien me podrá decir, ¿siempre la normal va a ser el peso? Pues no, depende, porque si aquí aparece otra fuerza, por ejemplo una fuerza inclinada, adicional a la cuerda, hay que considerar la componente horizontal y vertical y va a afectar la normal. En este caso, por ejemplo, la normal va a disminuir cuando usted haga el diagrama. Si la fuerza va en dirección hacia abajo de la horizontal, entonces aumentaría. Muy bien, ya tenemos la normal. Vamos a hacer ahora sumatoria de fuerzas en X igual a masa 1 por aceleración, e importante asumir la dirección del movimiento, que en este caso es la tensión que va a la derecha menos la fricción que va hacia la izquierda. Y eso es la masa 1 por la aceleración. Así que vamos a ver qué le hacemos aquí. Tensión es igual a la masa 1 por aceleración más la fuerza de fricción 1. Y la fuerza de fricción 1 dijimos que era el coeficiente de fricción por la normal. Masa 1 por aceleración más coeficiente de fricción. La normal 1 es M1G. Le voy a poner esta ecuación número 1, donde las incógnitas son la tensión y la aceleración. Así que no podemos resolverla, tenemos que ir al otro cuerpo libre. Diagrama de cuerpo libre del bloque de masa M2. Por suerte ese bloque no nos percibe fricción porque solo percibe la tensión de la cuerda y su peso. Y creemos que se mueve hacia abajo, y ojo con eso. Significa que la sumatoria de fuerzas en Y
sería la masa 2 por aceleración, pero como se mueve hacia abajo, asumimos que hacia abajo es positivo y hacia abajo iría el peso y hacia arriba la tensión igual a masa 2 por aceleración. Así que mire, voy a hacer dos pasos de una vez que fueron los que le dije que iba a hacer aquella vez. La tensión está sumando, perdón, está restando. La voy a pasar a sumar. Va a quedar sumando con masa 2 por aceleración, así que en el siguiente paso la masa 2 por aceleración la paso al lado izquierdo y va a pasar a restar. Masa 2 por aceleración. Pero el peso 2 es masa 2 gravedad menos masa 2 por aceleración. De nuevo tengo la tensión despejada en la segunda ecuación como hicimos antes, solo que ahora con fricción. Así que al igualar la ecuación 1 y la ecuación 2, la primera ecuación dice que la masa 1 por la aceleración más mu sub k por m1g, eso dice la 1, y la 2 dice que la tensión es masa 2 gravedad menos masa 2 aceleración. Así que mire, masa 1 aceleración y esta que está restando la voy a pasar a sumar. En el lado derecho tenemos masa 2 gravedad y este término donde está mi sub k que está sumando lo voy a pasar a restar. Obtenemos factor común aceleración, masa 1 más masa 2. Obtenemos factor común gravedad, masa 2 menos mu sub k por masa 1. Así que la aceleración felizmente va a ser la gravedad por masa 2 menos mu sub k por m1 dividido entre la masa 1 más la masa 2. Así que será 9.8 metros sobre segundo cuadrado. La masa 2 es de 3 kilogramos. Mu sub k es 0.11. Y masa 1 es 5 kilogramos. Entre la suma de las masas que es 5 más 3 kilogramos. Así que ya vio usted cuál es el parámetro para que me diera positiva la aceleración. La masa 1 de 5 kilos por el coeficiente de fricción, el producto de eso debe ser menor que 3 para que dé positivo. Si es mayor que 3 va a dar negativo. Así que veamos cómo nos quedaría. Sería 3 menos 0.11 por 5. Y eso multiplicado por 9.8 y dividido entre 8. Eso me da una aceleración de 3.001. Revise por favor si nos da eso a todos. Metros sobre segundo cuadrado. Es correcto. Muy bien, mire, entonces esa sería la aceleración. Y la tensión de la cuerda, pues yo solo utilizo una de las dos, cualquiera, la que más le guste. Por ejemplo, si utilizo la primera, masa 1 es 5 kilogramos por 9.8. No, va por la aceleración es por 3. Más mu sub k, que es 0.11 por 5 kilogramos. Y ahora sí por 9.8. Vamos a ver cómo nos daría. 5 por 9.8 por 3 menos 0.11 por 5 por 9.8. Revisen por favor si nos da lo mismo. Ahí me daría una tensión de 141.61 newton.
Ingeniero. Sí. No sería solamente la masa por la aceleración. ¿Perdón? Porque ahí le han puesto, no sería solamente la masa por la aceleración, porque ahí le ha puesto masa por gravedad y por aceleración. Ahí sí va, masa por aceleración. Sería acá masa, solo 5 por 3. Sería 5 solo por 3. Entonces sería 15 más 0.11 por 5 por 9.8. Eso aquí daría 20.39. Correcto. Y si utilizamos la otra, masa 2 gravedad sería 3 por 9, vamos a ver, 3 por 9.8 menos 3 por 3. Daría 20.4. Mira una diferencia de una centésima. Y ahí está, esa sería la aceleración. Ahora pregunto, fíjese bien, ¿qué pasaría si ahora le digo, repítame el ejercicio, pero quítele la fricción? No habría que repetirlo. Evidentemente que la aceleración va a aumentar. La pregunta para usted es, ¿qué cree que va a pasar con la tensión si la fricción desaparece? ¿Va a aumentar o va a disminuir? Va a aumentar. Va a aumentar, vamos a ver. Fíjese que si no consideramos fricción, mu sub k sería 0, así que este 0.11 sería 0, solo sería la aceleración 9.8 por 3, a ver, sería 9.8 por 3 perdón, 8. La aceleración aumentara a 3.675. ¿Y qué pasaría con la tensión? Vamos a ver. Sería ahora 5 por esa aceleración más 0.11, que ya no es 0.11, sería 0, este término sería 0, así que solo quedaría 5 por 3.675. Y mire lo que ocurrió. La tensión disminuyó a 18.38 newton. Veamos con la otra ecuación, sería masa 2, 3 por 3.675 parece que daba, menos 3 por, no, al revés, 3 por 9.8, menos 3 por 3.675, 18.38 ciertamente. Mire, disminuyó. En realidad hay que tener cuidado porque la lógica a veces no nos va a ayudar. En este caso muy particular la tensión aumenta porque la fricción acá en el ejercicio está tratando de detener a este objeto. Y ahí está. ¿Alguna pregunta, muchachos? Con esto voy a cerrar la fricción porque todos los ejercicios que hemos hecho solo hay que agregarle fricción y hay que hacer exactamente esto mismo y veremos que simplemente aparece una fuerza más. Así que voy a dejar la grabación.